Padre, en el nombre del Señor Jesús, te agradezco este momento que tú nos das para poder aprender de tu palabra, Señor. Este es un libro que vamos a empezar y te pido que el Espíritu Santo nos dé la revelación y la sabiduría, Señor, a lo que vamos a entender, a escuchar, que podamos reflexionar, Señor, y conversar y dialogar conforme a lo que tú quieres, Señor. Danos esa instrucción que viene del Espíritu. Ábrenos, Señor, nuestro entendimiento también, como dice tu palabra, para poder entender temas no fáciles, Señor. Y te pido la sabiduría para cada uno de los que estamos. Y una bendición, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Ya. Entonces, ustedes van a abrir el libro donde dice la peña introductoria a la vida en unión con Cristo. Entonces, mientras ustedes lo buscan, yo ando buscando aquí como una introducción del libro de los Efesios. Entonces, esto es una epístola que es un escrito doctrinal, ¿ya? Y de exhortación. Entonces, que pone de manifiesto los intereses pedagógicos y pastorales que tiene el apóstol Pablo. Obviamente siempre trata de exhortar. Y es una reflexión sobre la iglesia vista como un cuerpo de Cristo y una sólida enseñanza acerca de la salvación de Dios que ofrece, ojo, que eso es importante, que Él ofrece, no que se gana el pecado, sino que ofrece. Entonces, este libro se escribió alrededor del 60 o 61, cuando, bien ustedes saben, cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, ya en Roma, 661 aproximadamente, más o menos, para que hagan una idea, como, a ver, sacando la cuenta, como 27 años después de la crucifixión de Cristo, 27 años habían pasado, ya, entonces había pasado un tiempo considerable y que obviamente algunos dicen que el apóstol Pablo igual quizá en algún momento conoció a Cristo, pero no sale muy mencionado, pero sí estuvo cuando mataron a Esteban. Entonces, ahí lo relata el libro de los Hechos. Entonces, es importante también notar que las frecuentes alusiones que tiene la epístola que hace el apóstol Pablo a personas relacionadas con la ciudad, entonces, de Éfeso, y revelan la unión, estrechos lazos que él tenía de trabajo y un cariño, una afectividad que tenía con esa comunidad, ¿ya? Entonces, sin embargo, esta epístola advierte casi la ausencia tanto de nombres propios, ¿ya? Pero también cita a Tíquico, como también saludos personales que tiene el apóstol Pablo. Cuando usted empieza a leer aquí en los primeros versículos, habla sobre los santos y fieles. Entonces se refiere a los de la ciudad de Éfeso como santos y fieles, ¿ya? Y eso es muy importante porque obviamente dentro de la comunidad pudieron haber personas que tenían falencias, pero él usa la perspectiva de Dios hacia el hombre, ¿ya? Que no está visualizando los defectos, sino que está visualizando cómo Dios mira. Y si ustedes leen, al principio dice, Señor, te pido que tus hijos puedan ver las cosas desde el punto de vista de Dios, que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. Entonces esto es basado en Colosenses, según lo que ustedes tienen ahí en el libro. Entonces, Pablo empieza con una oración, ¿ya? Entonces, como el punto 1 dice, como nuestro curso se llama Unión con Cristo, es muy importante saber quién es Cristo, porque a veces nosotros adoramos, vamos a la iglesia, pero no sabemos quién es Cristo. No tenemos a veces una noción muy... Y eso también pasó en el tiempo que Pablo estaba escribiendo. Jesús también, como dice ahí en el libro, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? ¿Ya? Entonces, la respuesta de los discípulos, ¿qué respuesta le dieron los discípulos? Entonces ellos respondieron que algunos decían que el Juan el Bautista, Elías,
Y para ustedes, ¿quién es Cristo? No sé si alguien me puede comentar quién es Cristo para ustedes. Bueno, para mí, yo digo personalmente, bueno, uno cuando tiene el encuentro con Cristo empieza a tener como una intimidad con alguien que va más allá de nuestro entendimiento, porque como lo dice la Biblia, algunos creen de una forma que puede ser Juan Bautista, Elías, Jeremías, el profeta. Puede ser para uno un profeta, para otros puede ser un sanador, para otros puede ser alguien que anuncia una salvación, pero ¿quién es Cristo para ustedes? Si alguien me puede comentar brevemente, así, como para ir introduciendo. Cualquiera. A ver si la hermana Valesca quiere decir algo. Bueno, esa pregunta es como muy importante hacérsela como cristiano, porque yo creo que es la base del evangelio, saber quién es Cristo. Bueno, por lo menos para mí, con estos años que llevo estudiando, aprendiendo, para mí Cristo es el Hijo de Dios, el que vino al que se despojó de su trono de gloria para ofrecerse como sacrificio perfecto para expiación de nuestros pecados. Por lo tanto, Cristo lo es todo. Una vez escuchaba a un predicador que decía que lo único que tenemos en la vida es a Cristo. Lo único seguro en la vida es Cristo. Entonces, para mí, Cristo es el Hijo de Dios, es mi Salvador, el que me ofrece la salvación a mi alma, a mi vida, pero yo también lo he mirado como, de manera personal, como para mí es mi amigo, es mi padre. Un día cuando niña lo escogí como padre yo. Eh, Pasó algo en mi vida familiar, algo que yo me enteré de Lola, de niña. Entonces un día en oración, siendo yo muy chica, teniendo yo creo que como unos 8 o 9 años, le dije al Señor que yo lo escogía como mi papá. Desde niña yo no entendía muy claro, después entendí mejor, pero yo lo veo así, como mi padre hasta el día de hoy. O sea, yo voy a Dios porque con mi papá terrenal yo me llevo bien y todo, pero no tengo tanta cercanía como lo tengo con Cristo. Entonces yo voy a Él y le cuento y le digo, perdónenme Señor que le esté contando esto, pero ¿a quién más le voy a contar? Mm. Entonces yo lo veo así como un padre, porque he sentido su amor más, hacia mi vida más que un papá. Entonces, así lo veo, pero bíblicamente y espiritualmente, el Hijo de Dios es mi Salvador, que a Él le debo todo, que por Él tengo todo, por Él tengo salvación, por Él tengo vida eterna. Por lo menos para mí es todo. Eso. No, es bueno, buenísimo lo que nos comparte, porque ahí después vamos a hablar sobre el amor del Padre, como ustedes lo vieron en el libro, pero es importante eso porque lo que dice el apóstol Pablo aquí, que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Entonces, hay algo importante que ustedes tienen que aprender, que nosotros podemos leer la Biblia, pero es importante pedirle esa sabiduría y revelación de la palabra. No saliéndose de la palabra, sino como Pedro también lo decía, que Jesucristo le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una revelación que ustedes tienen que buscar, que Dios les dé a través de la palabra. Entonces, y es bonito reflexionar sobre la palabra, porque ahí usted se le va a empezar a abrir los ojos espirituales. No hay, usted puede orar, pero la oración tiene siempre que ir acompañado con la palabra, con el estudio, porque usted se va visualizando la palabra y el Señor le empieza a abrir el entendimiento y empieza a entender otras cosas. Entonces, eso es lo que oraba Pablo cuando pedía que le diera sabiduría y entendimiento espiritual, ¿ya? Entonces, ahí en el punto 2 dice, todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, la gente preguntaba, ¿quién era realmente el Mesías? ¿Un profeta? ¿Un hombre bueno? ¿Un mentiroso? ¿Un sanador? Entonces, eso es lo que preguntábamos ahora. Entonces, Jesús también en su tiempo, en su contorno, tuvieron esa pregunta, ¿quién era realmente Dios? Entonces,
es importante también notar que también la respuesta de Pedro fue la respuesta que Dios le hizo sentir en el momento a través de la revelación. Entonces, no importa lo que diga la gente, sino que importa lo que Dios dice de lo que nosotros creemos. Entonces, por eso estamos estudiando. En el punto 3 dice, es vital entender el significado que tiene Jesús, sea el Hijo de Dios. Entonces, en Juan 10, y dice que lea los versículos. Entonces, ¿cómo tomaban los judíos la declaración de Jesús de ser Hijo de Dios? ¿Qué le llamaban a esto? Entonces, aquí sale que sabían que Jesús se estaba poniendo a la misma altura de Dios. Los judíos no aceptaban, obviamente, que él era el Hijo de Dios. Lo encontraban una persona que estaba blasfemando, lo querían matar. Incluso hay un versículo que, si ustedes lo leyeron, los judíos buscaban señales y los griegos buscaban sabiduría. Entonces, la sabiduría con las señales, obviamente viene de parte de Dios, pero hay que enfocarse en las dos cosas, pero en la revelación que Dios da, ¿ya? Entonces, el punto 4 dice aquí, para ver por qué es tan importante ver a Jesús desde el punto de vista de Dios. Pasemos a Juan 20:31. ¿Qué escribió Juan de su evangelio? ¿Qué importancia le da Juan a esto? Entonces, yo lo voy a buscar y lo voy a leer para que igual vayamos viendo la palabra, porque es importante leerla. Porque Juan 20:31. Entonces aquí dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuché algo muy bonito hoy día que decía que muchos quieren morir, ir a la eternidad con Cristo, pero no todos quieren vivir una vida diaria con Cristo. Entonces, es imposible que nosotros podamos vivir en la eternidad con Cristo si nosotros no caminamos con Cristo. Es imposible, no se puede hacer. Entonces, es importante eso, que nosotros aprendamos a caminar y que reconozcamos que Cristo es el Hijo de Dios para tener vida en su nombre, ¿ya? Entonces, el 5.5 dice, Juan era uno de los que había escuchado la voz de Dios mediante el monte en la transfiguración. Recibió una percepción espiritual porque escuchó la voz de Dios. Entonces, hay una voz espiritual que a usted le habla a veces y que a veces no entendemos, pero que lo dirige. Y esa voz espiritual procede del Espíritu de Dios, del Padre. Al ver a Jesús desde el punto de vista de Dios, como pedía Pablo en oración, estas percepciones acerca de Jesús fueron dadas durante su ministerio terrenal. En Efesios vemos que lo que Dios ha revelado acerca del ministerio celestial de Jesús. Entonces, en Efesios 1:20, aquí dice, esta fuerza operó en Cristo. Yo estoy leyendo la versión 95, así que si hay alguna palabra diferente, no se asuste. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Sobre todo principado, ahora mismo, Cristo está sentado, pero a la vez está con nosotros a través de su Espíritu, pero está sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿Jesús dónde está? Está sentado a la derecha de Dios. Y la derecha de Dios es un símbolo de autoridad que el Padre le confirió a Cristo por vencer a la muerte, ¿ya? Entonces, sobre todo poder. Y el 22 dice, y lo sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Ya? Usted tiene la autoridad sobre toda autoridad, porque ¿quién ganó la autoridad? Cristo. Entonces, si nosotros somos parte de Cristo, nosotros estamos puestos sobre toda autoridad en el ámbito espiritual, ¿ya? Entonces eso tiene que entenderlo para que usted conozca quién es usted en Cristo. Y desde ahí empiezan los ministerios que el Señor hace para poder sanar, profetizar, porque la autoridad se nos fue dado a nosotros.
pero tenemos que aprender, ¿ya? El 6, esta figura de Jesús en Efesios parece muy diferente al bebé de Belén. Y eso es importante. Algunos en la mente todavía tienen a Cristo como bebé, pero hay otros que ya resucitó en sus mentes. Entonces nosotros tenemos que ir desarrollando esa percepción de Dios. Dios ya nació, murió, pero ahora está resucitado. Entonces esa mente nosotros tenemos que tener, que Cristo ya resucitó, ¿ya? Entonces la imagen de bebé y de Jesús que estuvo colgado en la cruz sometido a tanta vergüenza como leemos en los evangelios. ¿Cómo sabemos que el Jesús de Efesios es el mismo del evangelio? Porque él lo dice 1:20. Jesús que hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. El punto 7, de modo que en las cartas de Efesios Pablo quiere que miremos a Cristo desde el punto de vista de Dios, pero también nos da la percepción espiritual con relación a nosotros mismos. Entonces en Efesios 1:1, ¿cómo describe a los lectores? Ahí dice que somos santos y fieles. Yo, Arturo, tengo muchas falencias. Quizás me pueden buscar muchas cosas y obviamente pueden que tengan la razón, pero como la perspectiva de Dios hacia mí, hacia usted, hacia la hermana Jacqueline, la hermana Paola, la hermana Valesca, dice que somos nosotros, somos santos y fieles en Cristo. Dios nos mira con ese amor. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo ya cubrió nuestros pecados y nosotros somos aceptos delante de Dios. Y nos mira ahora como santos, ¿ya? No como imperfectos, sin defecto, sino santo espiritual. Entonces, ¿qué piensa usted mismo? Usted mismo que es indigno, porque a veces el diablo trabaja mucho la mente, porque nosotros cometemos errores y eso no lo podemos negar. Y a veces el diablo nos refresca esa conciencia, porque una cosa, el Espíritu Santo cuando nos habla a nosotros, cuando hemos pecado, nos convence de pecado y nos ayuda a arrepentirnos. Nos ayuda a arrepentirnos, ojo con eso, nos ayuda a arrepentirnos. Pero ¿qué hace el diablo? Nos enjuaga el cerebro diciéndole, pecador, Dios no te va a perdonar. Esa es la voz del diablo. Entonces, eso es lo que tenemos que descartar. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. El diablo nos lleva a pensar todo el rato, dando vuelta al mismo. Entonces, ¿qué piensa de usted mismo? ¿Es indigno? ¿O usted es un pecador? ¿Es bueno? ¿Es perteneciente a Dios? ¿Está unido con Cristo? Entonces, si nosotros leemos Efesios 1:3, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, estamos ya bendecidos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esa palabra y creerla por fe, que estamos bendecidos. Ya no puede haber en su mente que no estamos bendecidos, estamos bajo maldición. Obviamente el Señor nos va enseñando de a poco para ir dejando ciertas cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Pero la Biblia dice que ya estamos bendecidos, ¿ya? Si ve usted 2:6, dice, juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados ya con Cristo. Espiritualmente ya nos sentó. Ya estamos en la tierra, pero estamos sentados con Cristo, triunfando y sobre todo autoridad, ¿ya? Para que, es el problema que a veces tenemos los cristianos, que nos cuesta sacar esos patrones viejos de la mente. Ya 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Dios nos hizo, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Ahora, porque tenemos la vida nueva, ¿ya? Entonces, el punto 9 dice, tal vez no se ve a usted mismo de esa forma, que está bendecido, que está en lugares espirituales con Cristo y que es hechura de Dios. Quizá usted no se ve así. Es por eso que es necesario estudiar la palabra. Tendremos que cambiar nuestro punto de vista, dice el punto 9, que obtengamos más discernimiento espiritual, más.
esto es muy importante porque lo que pensamos acerca de nosotros mismos afecta la forma en que actuamos. Todos hemos pasado por circunstancias que a veces decimos, Señor, no soy tan digno, ¿cómo voy a predicar si no sé nada? ¿Cómo voy a sanar a un enfermo? Acuérdese que nosotros no tenemos el poder es de Cristo. Nosotros somos simplemente unos vasos que el Señor usa, que exhorta, que ayuda a sanar, ayuda a profetizar. Somos unos simples vasos. Entonces, el discernimiento que tiene que desarrollar usted es a través de la palabra. Entonces esto es importante, dice, porque lo que pensamos acerca de nosotros, eso nos afecta cómo actuamos. Si usted piensa que no puede, no va a poder. Si usted piensa que no es inteligente, no va a ser inteligente, porque la percepción que tenemos a veces de nosotros es muy baja. Tenemos una autoestima muy baja, ya sea por una formación de nuestra casa que no nos enseñaron, quizá todavía nos sacamos patrones antiguos, o a veces el problema es que a veces nos comparamos con otros y nos bajamos la autoestima, pero el Señor nos ve de una forma diferente a la que nosotros nos vemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pide Pablo para su lectores además de la percepción espiritual? Que su vida exterior, o sea, nuestra conducta, honra a Dios. Cuando decimos que no podemos, cuando decimos que no alcanzamos, cuando decimos que no podemos, estamos deshonrando a Dios porque en realidad el Señor nos dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor a través de la palabra siempre nos está poniendo esa fe, ese empuje. Ya, tú puedes, dale nomás. Pero, ¿qué hacemos? No le estamos creyendo a Dios porque estamos diciendo, chuta, soy tan malo, soy tan pecador, pero es porque no aprendemos la palabra. Entonces, hay dos ejemplos que salen aquí en el punto 10 que muestran que cómo nuestra opinión sobre nosotros mismos influye sobre nuestra conducta. Dice que hay un adolescente que estaba causando dificultad a sus padres y parecía estar arruinando su vida. Cuando un consejero cristiano le preguntó el motivo, y ella repuso, cuando tenía alrededor de 9 años, nuestra maestra de escuela dominical nos dijo que la mitad de las chicas de la clase se iba a ir al infierno. Mire qué grave lo que a veces pronunciamos con nuestra boca. De manera que decidí, diciendo ella, que si de todos modos me voy a ir al infierno, entonces lo mejor que podía hacer era hacer las cosas malas, todas las cosas malas que pudiera y pasarlo realmente bien. La percepción de la niña vino por una palabra de una maestra de escuela dominical. Quizás nuestros papás nos dijeron no servís para nada, tantas cosas que nos dijeron, córrete cabro, tanto. Y eso no nos hemos dado cuenta que a veces queda en el corazón de los niños y a veces crecen con los traumas bajos en autoestima. Entonces, a veces cuesta sacar esas cosas y Dios tiene que renovar todas esas cosas en nuestro interior. Y el segundo ejemplo dice, un joven cristiano se negaba a participar de algunas de las cosas que hacían sus amigos. Te crees demasiado bueno para eso, ¿verdad? Se burlaba. Para algunas cosas, sí, soy demasiado bueno, contestó el muchacho, quien sabía que estaba en unión con Cristo. ¿Ya? Entonces, a diferencia del primero, el segundo joven cristiano sabía que estaba unido con Cristo, que dentro en su interior estaba morando Cristo. Entonces, la percepción que él tenía era la percepción correcta, ¿ya? Era demasiado bueno, pero en el sentido en que él tenía a Cristo, no que él fuera en sí mismo bueno. Entonces, ¿por qué necesitamos, dice el punto B, tener esa percepción espiritual antes de aprender de nuestra vida exterior? Porque podemos aprender mucha Biblia, pero si nosotros no nos convencemos nosotros de lo que Dios dice, a veces no nos sirve. Entonces, el punto 11 dice, es por eso que Pablo oraba pidiendo primero percepción espiritual y luego por la conducta. Describiremos, aquí dice la sección 1A, que Efesios sigue de este mismo patrón de poner primero la percepción espiritual y luego los cambios en nuestra conducta. Entonces aquí
yo puse, ¿quién soy? Ya, en este poquitito de lo que hemos leído, tienen que recordar que nosotros somos hechura de Dios para buenas obras. No somos creación del diablo, no somos malas personas, tenemos dificultades y cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, sí, correcto, pero el Señor nos dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual, según Efesios, somos santos y fieles y somos hechuras para hacer buenas obras. Y estamos en una estatura espiritual que el Señor nos sienta con Él, sobre todo poder y autoridad, ¿ya? En base a eso, uno se va cambiando la mente para poder entender bien lo que Cristo quiere de nosotros. Entonces, cuando pasamos a la lección 1A que ustedes hicieron, la clase, aquí hace una diferencia de la carta entre el capítulo 1 al 3 sobre la comprensión espiritual de Cristo y de uno mismo. Entonces empieza a hacer esa unión. Y el capítulo 4 al 6 del comportamiento diario. Primero la percepción espiritual de Cristo con uno y después el comportamiento. ¿Ya? Entonces en el punto 1, para que vayamos revisando, dice, este rollo nos da un bosquejo de la carta de Pablo en Efesios que dice, ¿cuántos capítulos hay en Efesios? Son 6, ¿ya? De la percepción de quién es Jesús y de quién somos nosotros del 1 al 3. Entonces eso lo vamos a separar del 1 al 3, la percepción de Jesús y nosotros. Y el punto dice que nos volvamos a leer la oración de Pablo al comienzo de la peña introductoria. Aunque la escribió en otra carta, nos da la idea perfecta de la enseñanza que Efesios en esta carta. Y si no ha respondido el libro, vaya completando a medida que nosotros vamos leyendo para que usted también vaya aprendiendo. Entonces dice, en esta carta también Pablo quiere que miremos las cosas desde el punto de vista de Dios. Eso es importante, grábese. Todas las cosas, lo que nos pasa, lo que aprendemos, del punto de vista de Dios, no de nosotros. Porque imagínense, a veces nos creemos pecadores, pero Dios nos está mirando con amor. Entonces, nuestra percepción está mala. Y eso es lo que tenemos que aprender con este libro. La comprensión espiritual, al mirar la figura del rollo, al comienzo de la página, puede ver que Efesios, los primeros 3 capítulos, dan comprensión espiritual acerca de quién es espiritual y quién somos nosotros. ¿Ya? Entonces, y los últimos capítulos, como dice, son del comportamiento diario. El punto 3 dice, pasemos al tiro al punto A. El autor de Efesios, ya hemos observado que la carta fue escrita por Pablo, obviamente, en 1.1, donde se describe a sí mismo como un apóstol. Él a sí mismo se describe como un apóstol. Él dice la verdad. Entonces, apóstol significa especialmente que es un enviado, como un mensajero. Particularmente en el Nuevo Testamento se refiere a quien Jesús envió. Pero Pablo no era uno de los 12 discípulos. Acuérdese que no estuvo con Cristo como discípulo, sino que 27 años después el Señor llegó al encuentro. ¿Ya? Ahí dice que en Hechos 26 cuenta cómo llegó a ser cristiano, ¿ya? Que tuvo cómo fue su conversión y todo el tema. Luego, el Cristo resucitado dijo que enviaría a Pablo a los gentiles. Eso lo ven en Hechos. Se envió a sí mismo de una nueva manera, se convertiría en un verdadero apóstol de Cristo y de todo lo que tenía que sufrir, ¿ya? Primero que hizo Cristo, le cambió la mente al apóstol Pablo, porque él perseguía a los cristianos. Se apareció en esa luz, le dio el flash y cambió la mente. Entonces, primero Cristo le cambió la mente. Luego, esa ceguera espiritual que él tenía fue una ceguera física. Y después mandó a un profeta a recobrarle la vista. Dios lo envió. Y después que le abrió la vista, obviamente lo llenó del Espíritu Santo. Es importante llenarse del Espíritu Santo. El punto 6 dice,
parece que desde el momento en que Pablo se hizo cristiano estuvo consciente del llamado de Dios a ser apóstol. Es- Allí aparece también un mapa donde estuvo en la provincia de Asia. Se ve chiquitito, pero lo pueden buscar ahí igual en internet si es que quieren revisarlo. De modo que Pablo tuvo una percepción acerca del llamado de Dios para ser apóstol. ¿Cómo afectó su vida interior? Porque fue a donde Dios lo enviaba. Sencillamente, él se ofreció en servicio y él empezó a morir porque si usted ve el apóstol Pablo hablaba harto lenguaje, tenía una buena enseñanza, pero ¿qué dijo? Todo eso lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces, todo lo que nosotros podamos llegar a alcanzar, ya sean títulos, reconocimiento, puestos, jerarquía, dinero, fama, casa, auto, lo que sea, todo eso, cuando miramos a Cristo, no es que lo vamos a desechar, sino que no es más importante que Cristo. Es basura para ganar lo espiritual, porque prima lo que nosotros podamos aprender de Cristo, porque ya pasamos de la vida carnal a espiritual. Entonces, porque sabía que estaba llamado a ser apóstol, Pablo emprendió sus viajes misioneros durante los cuales estableció iglesia, iba por todos lados haciendo iglesia, y a esta iglesia más tarde le escribió cartas. Ya era difícil. Me imagino que si hubiera tenido WhatsApp, hubiera hecho un grupo, iglesia de Éfeso, y le mandaba recaditos. Me imagino que si hubiera tenido WhatsApp, ¿ya? Él usaba todo lo que tenía a su alcance, que en ese tiempo eran las cartas, ¿no? No había redes sociales ni nada de esas cosas. Una de ellas fue la carta de Efesios que escribió en circunstancias muy difíciles, estaba en prisión. Leemos el libro de los Hechos en el punto 9, que Pablo estuvo preso en Cesarea y en Roma, no necesitaba ninguna percepción especial para saber que estaba preso, obviamente, pero sí necesitó de mucha comprensión espiritual para saber que no era prisionero de los romanos de Cristo. Entonces, en otras palabras, Pablo no miraba sus circunstancias difíciles desde el punto de vista de los hombres, sino desde el punto de vista de Dios. Y aquí este punto 10 es bonito porque dice, porque tenía esta comprensión espiritual, usó ese tiempo en la cárcel para escribir a la iglesia que había fundado. Entonces, a veces puede yo reflexionar de esto, porque a veces Dios nos da harto tiempo. Ya sea que a veces tengamos trabajo o no tengamos trabajo, a veces tenemos que hacer cosas en la casa, pero tenemos que preguntarnos cómo invertimos nosotros el tiempo, porque a veces Dios nos da ese tiempo para que lo usemos para la oración, para el ayuno, para la lectura de su palabra, porque Él necesita que nosotros tengamos una profundidad más. Y a veces, si hubiera visto Pablo, chuta, estoy en la cárcel, chuta, no puedo salir a ver a la iglesia, pero él se la ingeniaba, usaba ese tiempo y no dejaba que se deprimiera por el entorno. Él veía en fe lo que podía hacer desde la prisión. Y imagínense, encerrado en una prisión, no podía visitar a la iglesia, pero aún así todas sus cartas llegaron a mucha iglesia y fue casi la totalidad del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el diablo viene a nuestra mente que estamos sin trabajo, no podemos hacer nada, eso es mentira. Pidámosle la dirección a Dios porque quizás con esos momentos Dios quiere hacer algo importante. Y aquí yo lo reflexioné para mí, cómo usamos el tiempo que nos da Dios en nuestra casa. A veces, yo lo digo, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por nadie, pero a veces nos quedamos en el celular y pasamos quizás 10, media hora, pero a veces esa media hora, con tal de leer la Biblia, el Señor ya nos respondió algo o ya nos enseñó algo. Entonces, ¿cómo estamos eh, usando nuestro tiempo? Y eso es muy bonito. Yo lo digo por mí, porque lo recapacité mientras estudiaba. Entonces, el lugar al que Pablo escribió Éfeso era un puerto, una ciudad. Y si usted se pone a pensar, yo le puse aquí como Talcahuano, porque tenía un puerto, había una ciudad y era una importante provincia dentro de Roma, que era en Asia. Tenía edificios magníficos y una ruta de unos 20 metros de ancho, dice, que conducía al mar.
bordeaba, columna, era bien bonita, y ahí aparece la descripción. El edificio más famoso era el templo que estaba en la cumbre del cerro, pongámoslo en centinela. Mirando hacia la ciudad, entonces había un templo que adoraban a la diosa Diana. Entonces, a quien no solamente adoraban en Éfeso, dice, sino que habían unos fabricantes de ídolos que también estaban en toda Asia. Entonces, aquí dice, tal vez le pueda interesar que los griegos llamaban diosa Artemisa, que se estudian en el ámbito griego, y los romanos le llamaban Diana, ¿ya? Entonces imagínense como Éfeso, como la ciudad de Talcahuano, que tenía un puerto para que vaya más o menos dimensionando, que tenía rutas comerciales donde quizá eran carruajes, hoy día entran camiones al puerto, ¿ya? Y Éfeso dice que en muchos lugares se habían encontrado monedas también de plata figurando a la diosa Diana, comprobando que había existido. Y el templo en ese tiempo era una de las 7 maravillas del mundo. Era como un templo gigantesco. Entonces, en Hechos 19, mientras Pablo estuvo en Éfeso, enseñó en la sinagoga judía durante 3 meses. Y en la escuela de Tirano, cerca de 2 años. Pero creo que ahí meses hay que revisar eso. Y aquellos que fueron con Pablo a la escuela, los llamaban creyentes o del camino, aparecen en otra versión. Aunque algunos de los creyentes en Éfeso fueron convertidos a partir de la fe judía, muchos otros habían practicado la magia. Imagínense, en Talcahuano había un puerto en Éfeso y algunos que practicaban la magia o la brujería. También se ve eso también. Cuando se convertían, ¿qué hacían? Quemaban los libros. En Éfeso, obviamente, había adoración, que primero era Diana, que era una diosa de la fertilidad. Hacían orgías, quizá. Entonces, practicaban mucho la inmoralidad sexual. Había magia, a brujería. Es lo que había. Y Pablo estaba dentro de esa comunidad, trabajando, predicando a Cristo, para atraer a hermanos creyentes, ¿ya? Entonces esto acarreó enemigo a Pablo. El fabricante de ídolos, dice en el punto 13, Demetrio, estaba preocupado porque Pablo enseñaba que los dioses estaban hechos por hombres, manos de hombres nomás. Entonces, y que no son dioses. Los creyentes ya no querían sus dioses porque estaban creyendo en Cristo, obviamente. Pablo en algunas partes dice que era una persona a veces tranquila, callada y el Señor lo usaba. Entonces sanaba a los enfermos y hacía maravilla el Espíritu Santo a través de Pablo. No Pablo, sino que Dios a través de Pablo. Entonces él le estaba quitando adeptos a la diosa Diana. Entonces hubo un alboroto grande donde obviamente porque estaban quitándole la clientela, era un negocio. Aparte de los ídolos, era un negocio para esas personas. Entonces los fabricantes de ídolos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque ya no estaban prosperando su trabajo. Cuando pensamos en Efesios podemos ubicar 4 grupos de personas. Estaban los que adoraban a Diana, los que estaban preocupados por la prosperidad, la pura plata. No digo que la plata sea mala, todo nos sirve, pero habían en ese tiempo, y como lo hay hoy en día, personas que pura plata, 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 hora extra nomás, y se despreocupan de Dios y espiritualmente se secan, porque la prosperidad estaba en sus corazones. Y los que practicaban la brujería, ¿ya? Pero habían otro grupo que estaban en las clases de Pablo, que eran creyentes, lo escuchaban y escuchaban hablar. Entonces, hemos estado pensando en Éfeso, sin embargo, aunque en nuestra Biblia esta carta se llama a los Efesios, tal vez no era solamente para ello. ¿Por qué? Porque no hay saludos personales en esta carta, sino que era dirigida a un grupo general, ya sea para Éfeso y para nosotros. ¿Ya? El punto 15 dice, aunque esta carta no fue escrita solamente para los Efesios, otras iglesias de Asia hubieran tenido un trasfondo similar.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sería verdadera acerca de las ciudades de Asia en los que había iglesia en los tiempos de Pablo? Aquí en el punto 15, había algunos judíos creyentes, pero el punto D, para completar, como los plateros de Éfeso, había algunos más preocupados por su propia prosperidad que por la verdad de la palabra de Dios. Habían algunos que practicaban, como dice nuevamente, la brujería, y habían algunos que creían en la palabra de Dios. Entonces, piense en las similitudes de la iglesia de Asia en la época de Pablo y donde usted vive, o sea, Talcahuano o San Pedro, en el caso que yo vivo en San Pedro, pero eh, habían personas que adoraban a otros dioses y que practicaban la brujería. Entonces, el punto 17 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y aquí obviamente usted pudo completar que no solo la comprensión espiritual acerca de Dios y de Jesús y nosotros, solamente la enseñanza acerca de cómo debemos actuar. Entonces, como dije, el primero del 1 al 3 habla de la comprensión de Jesús y del 4 al 6 sobre cómo tenemos que comportar. Entonces, la opción C. ¿Ya? Y aquí hace una semejanza de una arañita que baja el oxígeno para poder vivir y que lo asemeja a Pablo, como estuvo preso, pero que también se la arregló para poder, dentro de esa esclavitud, permanecer libre y en sobrevivencia. Obviamente ahí usted lo puede ver. Y ahora como lección 1A y 1B esta es como la introducción. Voy a tratar de ser breve en esta parte porque tenemos que entender qué es lo que está hablando Dios a través de Pablo para poder entender qué nos dio Dios a nosotros o de cómo Dios nos ve. Después de esta clase, usted se va a ir pensando en la noche, cuando ore o cuando duerma, quién soy yo en Cristo o cómo Dios me ve a mí, ¿ya? Entonces, la lección 1B está dirigida hacia el pueblo de Dios. Entonces, para el primer grupo que está escrito para los santos y fieles, para los que creen, ¿ya? Y para un segundo grupo, para los discípulos. El punto 3 dice, como vemos por el sobre de arriba, esta carta no fue enviada a todos en Éfeso, sino a solo uno solo de los grupos que está arriba, o sea, el B, a los discípulos. Estos que se habían unido al pueblo de Dios cuando escuchaban las buenas noticias y creyeron en Cristo, o sea, a todos nosotros. Y el punto 5, a ver si hay algo importante que se me puede escapar. Hemos visto que cuando como creyente en Cristo tenemos una nueva relación con Él. Ahora, yo, Arturo, la hermana Valesca, Paulita, Jacqueline, la hermana Ingrid, Paola, Joana, María José, Jessica, tenemos una nueva relación. Ya no es una relación antigua, la que teníamos antes de ser creyentes, sino nueva. Entonces nos mira como santos y fieles, como ya hemos dicho, y que nos ha traído. ¿Quién nos trajo esa unión? Cristo nos trajo a la unión. O sea, Cristo nos tomó, tú, y nos llevó al Padre. No es por sí mismo. No, nosotros no podemos hacer eso. Eso para que lo tengan claro. Entonces, en el punto 1 del 5, somos suyos y le pertenecemos todo nuestro ser, emociones, pensamiento, cuerpo, alma, todo, permanece, todo nuestro ser permanece. El segundo punto, somos aceptados. Eso es importante. El Señor nos acepta tal y cual somos nosotros, con nuestra debilidad y defecto. Nos acepta. ¿Ya? El punto 3, tenemos vida, una nueva vida, una vida que nos ofrece que Dios mismo nos va a transformar, ¿ya? En la medida que no hagamos dependientes de Él. Y somos amados. Él nos ama
y siempre quiere lo mejor para nosotros, nos ama. Eso no quiere decir que siempre Dios nos va a dar todo lo que queramos. Dios nos va a dar lo mejor para nosotros. Y obviamente cuando entramos a la vida en Cristo, en la disciplina del Señor, hay cosas que Dios nos hace pasar que no nos gusta, que nos hace poner entre la espada y la pared, pero ¿para qué? Para que nosotros crezcamos, maduremos, nos desarrollemos como cristianos y dejemos esas viejas costumbres, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos ama. El amor no siempre significa que nosotros vamos a darle todo lo que quieren nuestros hijos. No, porque a veces estar todo el día con el celular a los hijos, de repente no se puede o los padres no lo permiten porque le hace mal. El niño no lo va a entender, pero el padre sabe lo que es mejor para el hijo, ¿ya? Entonces, 4 cosas maravillosas de nuestra unión. Ahora que estamos unidos, usted tiene que pensar que ya está unido. No que se va a unir, que está unido. Le pertenecemos. Observe la figura que tiene, que está al lado ahí en la página 13. Observemos esta figura de un hombre que un niño le pertenece uno al otro porque su padre le dice hijo. Entonces, Dios nos trata a nosotros como hijos. Y si usted pregunta, ¿quién es tal o cual? La respuesta podría ser el padre de Juan, la hija de la señora Juana. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios. ¿Ya? El 7 dice, cuando estableció el nuevo pacto, Dios prometió que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. Eso lo dice Hebreo. De modo que en Efesios 1:1, Pablo nos llama fieles en Cristo Jesús. Es decir, siendo hijos de Dios, le pertenecemos. ¿Ya? Pablo escribe que él pertenece a una tribu de Benjamín y que está orgulloso de su familia, pero él dice, lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en él. Entonces, el punto 8 dice, tenemos que permanecer para saber quiénes somos realmente. Algunas personas le llaman a esto encontrar su identidad. Ya nosotros somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios y Dios primeramente nos ama, porque eso sáquese de la mente, que Dios quiere matar a todo el mundo. Dios corrige a sus hijos, Dios lo exhorta, lo reprime y a veces no entienden los hijos y Dios tiene que tomar otras cartas. Pero primeramente Dios me ama, porque imagínense, tomó a Cristo su hijo y dejó que lo mataran por todos nosotros. Alguien sin amor no hace eso. Entonces tenemos que entender desde ese punto de vista que Dios primero nos ama, nos acepta como somos, ya nos recogió y nos da una vida nueva. Y empezamos a formar nuestra identidad, ¿ya? Ya empezamos a mirarnos de otra forma. Yo soy hijo de Dios y nos va dando autoridad sobre lo que tenemos ya. Porque hay un ejemplo en la Biblia que mientras el niño es pequeño, él no puede tener todas las cosas. Aunque heredero de todo, no puede tener todo. Pero cuando se va madurando, desarrollando ya, porque imagínese un niño que maneja, que su papá le regala un Ferrari, es muy probable que se va a matar, con todas las bendiciones. Lo tiene, pero si lo maneja, puede que se mate. Entonces, Dios nos va preparando y madurando para darnos todas esas bendiciones para poder desarrollarla y que sean siempre para la honra de Dios, porque a veces, ¿qué pasa si Dios me regala $1.000.000? Quizás me vuelve loco, me voy a ir, no sé, me compro 3 casas, 5 autos, no voy más a la iglesia, si ya estoy un regalón. Entonces Dios nos puede dar esa bendición, pero Dios sabe que nos puede hacer mal. Entonces, o a veces Dios nos prueba, puede que Dios nos dé, pero siempre quiere ver nuestra reacción. Y me he dado cuenta que a veces Dios nos manda al mismo sector. Dios nos bendice, pero cuando no sabemos manejar la bendición, nos vuelve a pasar por el desierto para que volvamos a madurar y volvamos a tener esa bendición. Entonces, tenemos que aprender a madurar en la bendición. Entonces, encontramos nuestra identidad. Dios planificó la familia
para que los hijos sean amados. Cuando llega un hijo a la familia, ¿qué hacen los padres? Lo aman. Y para que sepan quién es, usted le entrega a su hijo recursos, le da alimentos, vestuario, porque usted lo ama, ¿no? Entonces, como Dios nos ama y le pertenecemos a Él se preocupa por todos nosotros, ¿ya? Un niño no amado no tiene ese sentido de permanecer. Es por eso que a veces niños que crecen con trauma, porque no saben quiénes son, porque no tienen papá que les dirija, no tienen mamá que les dé cariño. Entonces esos niños se vuelven muy tímidos, muy de baja autoestima, o que todo el día la mamá lo esté retando. Está bien corregir a los hijos, pero todo el día a veces crea complejo en los niños, ¿ya? Entonces nosotros, Dios nos amó. Y probablemente que esos niños que no se sienten amados lleguen adultos y se sientan perdidos, queridos, y que siempre se estén ganando el amor. Y eso es importante. Usted ya es amado por Dios y no tiene que hacer nada para ser amado. Y eso es muy bonito de entender, porque nosotros vamos a la iglesia no para que Dios nos ame más. Nosotros no ayunamos para que Dios nos ame más. No oramos para que Dios nos ame más. Dios ya nos ama y punto. Nosotros vamos a la iglesia para poder agradecerle a Dios, como predicaba la hermana Valesca, a ser agradecido de todo lo que tenemos. Y cuando ya vamos con esa percepción, vamos distintos, no a ganarnos nada, porque cuando oramos estamos entrando en intimidad con Él para poder aprender de Él, recibir su espíritu. No para que Dios nos ame más, si Dios ya no podemos hacer nada más para que Dios no nos ame más, ya nos ama y punto. ¿Ya? Eso es lo que tiene que entender usted y ponerse en su mente. Dios ya lo aceptó, lo ama y quiere lo mejor para usted. Y de esa perspectiva, cuando pasamos algo difícil, cuando no tenemos trabajo, ya no nos miramos, Dios no nos ama, no nos da nuestro trabajo, sino que empezamos a entender que esa perspectiva que Dios no quiere dar es para qué, para que nosotros maduremos y nos relacionemos más con Él. Y obviamente Dios cosas que trata con usted personalmente, porque todos somos distintos. De manera que permanecer en su necesidad básica de la vida humana, pero aquí están las buenas noticias. Si si nunca hemos pertenecido realmente a una familia, tan pronto como creemos en Jesús, verdaderamente pertenecemos a Dios. Esto nos produce, cuando no nos sentimos aceptados, incertidumbre, inseguridad y conflicto con nuestra identidad. No sabemos quiénes somos. Ahora, pasemos a la segunda. Somos aceptados. Primero, somos amados. Eso tiene que entender. Y cuando usted se vaya a orar en la noche o antes de dormir, le dice, gracias por amarme. Y esta segundo, somos aceptados. Ahí hay un niño con un dibujo de un perrito. ¿Y qué está haciendo el cachorro? ¿Qué está haciéndole al cachorro en realidad? Dice, lo está aceptando como es. Y hay una expresión de felicidad, de alegría, lo mismo que Dios hace con nosotros, nos acepta con felicidad. Nos hizo aceptados, dice Efesios 1:6, dice, nos hizo aceptos en el amado. El amado, por supuesto, se refiere a aquel con quien Dios nos ha unido, el querido Hijo de Dios, cuyo nombre es Cristo, nos aceptó, ¿ya? Entonces, tristemente algunos niños, dice, reciben como regalo mascota, pero luego la abandonan. Pero al aceptado, dice aquí, Dios se hace plenamente responsable. Y esto que me gustó, y ojo con esto, que Dios se hace responsable de nosotros. No es que nos deja a la deriva, no es que nos deja, sino que se hace responsable. Y hay un predicador que dijo, Dios es el que invita. No, si Dios me invitó a su evangelio, Dios es el que invita, Dios se hace responsable de nosotros. Entonces, no es, si usted piensa,
¿A usted le ha faltado alguna vez? ¿Ha estado en la calle con su hijo? Yo creo que ni a nadie. Hemos pasado cosas difíciles, pero Dios nunca nos ha dejado, nunca Dios no nos ha dejado de comer. Hemos tenido más que el pan y el agua en nuestra mesa, y con eso dice que estemos agradecidos. Entonces, Dios se hace responsable, y cuando usted piensa que se hace responsable de nosotros, entonces empezamos a depender de Dios. Entonces, la figura 1.9, el niño recibe el cachorro cariñosamente por lo que es, pero nosotros somos recibidos y amados por Dios no por lo que somos, porque somos pecadores, obviamente, sino por lo que Cristo es. Cristo se puso por nosotros para que nosotros seamos aceptados por Dios, ¿ya? Y de esa perspectiva de amor es que podemos redefinir cómo vivimos nuestra vida. ¿Estamos viviendo como si Dios nos amara? ¿O estamos viviendo como si Dios nos castigara todos los días? Es importante que se haga esa pregunta. Así como el pertenecer, el ser aceptado es otra necesidad básica. Todos tenemos esa necesidad de ser aceptados en nuestro grupo, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Algunas personas tratan de ganarse esa aceptación, como les dije, por ejemplo, como haciendo oraciones, asistiendo a la iglesia, donando dinero o ayudando o renunciando a otras cosas. Estas cosas, estos pueden ser todas cosas buenas, pero nunca van a persuadir a Dios. Él nos acepta únicamente por nuestra unión a Cristo. ¿Ya? No sé si alguien puede decirlo si lo había visto de esta forma, porque a veces nuestros pensamientos no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, ser acepto en el amado, decir, Señor, gracias por amarme tal cual soy, y de esa base que Dios empieza a trabajar. No sé si alguien lo había visto así, sobre todo los que llevan un poquito en el Evangelio. No sé si alguien quiere referirse a eso, o si es que están atrás de esos cuadraditos que veo. ¿Nadie? ¿Usted tenía complejo, hermana Valesca? Se pegó. O yo me pegué. Ahí sí, ya se volvió. No sé si a usted le había pasado, hermana Valesca, que a veces uno se mira, o sea, se mira en menos en realidad. Pienso que a todos hemos pasado por eso, que nos miramos en menos, como yo, como esto. No sé si le ha pasado a usted, hermana Valesca. La verdad es que sí, hermano Arturo. Hasta el día de hoy todavía lucho con eso. Lucho con eso como que no me siento a veces como tan digna. Pero uno mira la palabra y se da cuenta de que no, pues que uno debería tener otra perspectiva. De hecho, este libro, el primer capítulo a mí me cambió la perspectiva de varias cosas, que es tan importante mirar todo desde el punto de vista de Dios, porque cambia la perspectiva de las cosas. Uno aprende a entender el mundo como de otra manera, con un poco más de paz, con más amor también, con más seguridad, pero yo lucho con esto. De hecho, está tan bien ordenadito que uno entiende tan bien que le pertenecemos a Dios, que somos aceptados, que tenemos una nueva vida con Él y que somos amados por Él, que no sé, yo le digo al Señor, Señor, yo no sé cómo un Dios tan grande puede amar a una persona como yo. Eh, cuesta entender que un Dios tan grande no ame así, pero la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios a este mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, esa es la base, o sea, el amor de Dios es tan grande que se despojó de su Hijo. Y al ver ese amor uno logra y trata de pensar en que el amor de Dios hacia nosotros es grande. Pero sigo viviendo y sintiendo de que no merezco que Dios me ame a mí. No lo merezco tanto, pero le agradezco todos los días que me ame. Porque cuesta entender que un Dios soberano, santo, santo, santo nos pueda amar tanto con tantas imperfecciones que tenemos, tanto que nos cuesta a veces mejorar, dejar cosas, pero así es el amor de Dios, pues que no se logra entender a veces. Así que sí me ha pasado y me pasa todavía. Estoy trabajando en eso. Como el gobierno, estamos trabajando para eso. Sí, y es bonito lo que dice usted porque hay un texto en la Biblia que el otro día compartía con Paulita que decía, mira las aves del campo que no siembran ni ciegan y el Padre le da su alimento. Pero algunos tomarán ese versículo que uno no tiene que hacer nada y que le vayan a llegar las cosas a las manos. Pero no es así. Los pajaritos que hacen van a buscar el alimento afuera y Dios se lo tiene preparado, ya está listo, pero ellos lo van a buscar. Entonces lo mismo pasa en ese verso que nosotros tenemos que ir a buscar. Dios ya tiene lista la bendición, pero uno tiene que ir con fe a buscarla nomás. Y Dios lo tiene preparado todo, pero uno tiene que confiar en que Dios lo va a hacer, porque si uno no confía, entonces uno se llena de incertidumbre, la inseguridad. A mí me pasa que a veces soy inseguro y lo confieso porque a veces yo digo, Señor, a veces uno se cuestiona tanto de cómo lo va a hacer, qué va a hacer, cómo va a hacer esto, lo otro, pero al final y al cabo, como veíamos en el libro, Dios es responsable de nosotros, pero nosotros, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted sale, si usted predica, si usted va a trabajar sin fe, ya no está agradando a Dios, tan simplemente como eso. Todo lo que uno hace lo tiene que hacer con fe y creyendo que lo que Dios dice es real. Entonces, bajo ese punto de vista, a nosotros nos da tranquilidad, a mí me da tranquilidad, porque si empiezo a pensar cómo lo hago, me vuelvo loco, me inseguro. Pero si empiezo a pensar, Señor, el Señor tiene todo preparado, Él solamente está arreglando las cosas nomás. Ya cambia la forma de ver. Entonces ya nos da seguridad. Entonces, en el punto 3 tenemos nueva vida. Entonces, en Efesios 1:1 dice, Pablo habla del pueblo de Dios que es fiel en su vida de unión con Cristo. Usted ya está unido. Ya está unido. Entonces, 2 Corintios 5:17 escribe de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juntando estas cosas, vemos que la unión con Cristo es maravillosa, implica una vida nueva, totalmente una vida nueva. Si el mundo se desespera, ya usted no tiene que desesperarse porque ya usted está unido con Cristo. Si el mundo hace lo que hace, corre para allá, se desespera, no importa. Dios está en cuidado de nosotros. Pablo dice muy claro, agrega en 5:17, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces las viejas cosas de inseguridad, de que yo no me siento amado, porque yo a veces todos hemos vivido esos momentos, todos, todos, todos. Entonces, de esa perspectiva, tenemos un alivio. No necesitamos estar atados a nuestras viejas actitudes hacia nosotros mismos, dice el libro, o los fracasos pasados, que yo en algún día pequé, eso ya pasó. La Biblia dice que no recordemos las cosas viejas ni las traigamos a memoria, no las traigamos a memoria. Empecémonos a ver como la perspectiva de Cristo. Entonces, alguna vez Satanás nos ha dicho, no valemos nada, cuando somos hechos nuevas personas en Cristo. Significa que lo viejo pasó y hay una vida. El diablo siempre trabaja en la mente eso. Y cuando yo al principio entré en mi vida cristiana, yo pecaba obviamente porque no entendía. Y el diablo siempre me decía, pecaste, 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 pecaste. Y al final
Era un puro caldeo de cabeza, pero el Señor siempre venía con su espíritu a decirme que yo era hijo, que tenía que levantar mi mirada y en base a eso caminar. Entonces, hay una figura de un pollito que hace el pollito, el cascarón, salió de la vieja vida para vivir una vida nueva. Entonces, convertimos en un nuevo ser. No significa, por supuesto, que nos vamos a volver gallinas, dice el punto 18. Sin embargo, y ahí expresa lo que el pollito. Pero más, para no ir demorándonos tanto, pasemos al punto 19. Dice, así como debemos aceptarnos porque Dios nos ha aceptado y ahora pertenecemos a Él en Cristo, también debemos responder a esta nueva vida, de la nueva vida en Cristo. Lo haremos, lo haremos. Hoy más de una respuesta correcta. Esto dice que tenemos que confiar en la palabra de Dios de lo viejo que ha pasado ya, pasó. Olvídese de la hermana Valesca de hace 5 años, de la hermana Paola hace 5 años, del Arturo que pasó hace 5 años, olvídese. Dios todos los días renueva su misericordia, dice, y todos los días nos renueva. Pero ojo, que esa renovación viene por el Espíritu Santo. Si usted trata de hacer una fuerza mayor con su carne, de impedir de pecar, es muy probable que peque. Pero cuando nos unimos en la mañana al Espíritu Santo, es más difícil que pequemos, mucho más difícil. Entonces, tenemos que descansar en el poder de la vida nueva de la resurrección. Cristo está resucitado. Tenemos que descansar en ese poder de resurrección, rechazando las demandas del viejo hombre. Obviamente tenemos que rechazar el viejo hombre, el Arturo, que tengo tantas cosas que mejor no quiero decir, olvidándome de esas cosas. ¿Ya? Y el punto 4, somos amados. Y a este punto quería llegar. Finalmente, en nuestra unión con Cristo simboliza la figura del matrimonio. ¿Ya? Es decir, que como el hombre se junta con la mujer en un matrimonio, así Cristo se junta con nosotros, que somos la iglesia, con todos, con todo el cuerpo de Cristo. Entonces en Efesios 5 dice Pablo que la relación entre el hombre y su esposa es como la de Cristo con la iglesia. Entonces, en varias parábolas Jesús habló así como el novio dijo si quiero al dar su vida en la cruz, pero la unión solo se completa cuando nosotros también decimos que sí. Cuando yo digo sí quiero, Señor, ser unido contigo, ahí se completa la unión, cuando creemos, pero también cuando lo aceptamos. Decimos que sí, ¿ya? Entonces, el punto 22 dice, con frecuencia, es la falta de amor y el temor a la soledad lo que nos lleva a las personas al alcohol, a las drogas, incluso al crimen o a la inmoralidad, porque a veces nos sentimos vacíos y tratamos de llenar ese vacío con el sexo, con las drogas, con el alcohol. La gente no conoce a Cristo y corre para allá, todo el día tomando porque se sintió triste o lo deja. Pero que nosotros, y eso es importante, porque a veces a nosotros nos pasa que nos descansamos en Cristo, no le llevamos nuestras penas a Cristo y nosotros tenemos que desbordarnos, llorarnos. Llórele al Señor cuando quiera llorar, porque nosotros tenemos que llevar nuestras cargas a Él. No puede usted llevar las cargas porque usted se va a complejar, se va a cansar, se va a deteriorar, no va a querer más ir a la iglesia, no que va a querer más esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque a veces nos complejamos y nos descansamos en Cristo, ¿ya? Entonces, eh, entonces el matrimonio, y obviamente, si usted lo mira desde el punto de vista del matrimonio, el esposo ayuda a la esposa y la esposa ayuda al marido. Lo mismo va a pasar con Cristo. Cristo nos ayuda a nosotros, que somos la iglesia, y nuestras manos son las manos de Cristo, nuestros ojos son los ojos de Cristo, nuestra boca cuando predicamos son la boca de Cristo. ¿Ya? Para pensar, vuelva a observar la figura en el punto 23 y piense en lo que significa para usted. Abajo hay 2 listas, una de autoaceptación, si alguno de ella es una descripción de usted, y si es la del rechazo, asegúrese de corregirla. Si hay una actitud de rechazo, corríjala y diga a su mente, dígase a sí mismo, porque mire, autoaceptación, confío en lo que Dios obra en mí. Es una persona que se autoacepta, respeto a otros sin imitarlo.
acepto mi ser y aspecto, me acepto como yo soy. Tengo debilidades, pero me acepto. Estoy dispuesto a ser conocido por Cristo. Y el autorrechazo, mire, una persona que se autorrechaza critica a las demás, porque en sí mismo está la crítica, bajo uno mismo. Si yo me autocritico es porque estoy criticando también a los demás. Hay una persona que se autorrechaza, es una persona que tiene celo y envidia. Ah, como el otro, mira el otro, y envidia a la otra persona porque se empieza a comparar, porque en sí misma no se acepta a sí misma. Mire, es importante aceptarse. Y también se acompleja porque es tímido. Yo no creo que lo que yo voy a decir importante sea compleja. Es una persona tímida porque se está autorrechazando, ¿ya? Y siempre hablo de mí y encubro mis sentimientos. Habla de él, todo el rato porque en sí hay una parte que está autorrechazando. Podemos que tengamos parte de esto y nosotros necesitamos corregirnos eso. Ser sincero con nosotros mismos y decirle al Señor que nos ayude a corregir eso. Y todo es la base de la aceptación. Si usted se acepta como hijo de Dios, si usted cree que es amado, usted mismo se va a ir corrigiendo, ¿ya? Constantemente esto es bueno para corregirnos. La Biblia dice, si nosotros nos evaluáramos nosotros mismos, no seríamos castigados, ¿ya? Entonces el Señor nos ayuda a autoanalizarnos para corregirnos y así que el Señor no nos corrija. ¿Me entiende? Es un versículo muy importante eso. Entonces todo está en la base de la autoaceptación. ¿Ya? Y viendo brevemente la lección 1C, el punto de vista de Dios, voy a pasar al punto 2, que es importante. Yo subrayé aquí, hay un informe que dijeron, hay un conflicto ahí. No, mejor leamos del punto 1. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, no quiso que pasaran 40 años en el desierto. Dios no quería eso. Su plan era que entrara a la tierra de Canaán, una tierra prometida, que le fluyera leche y miel, que tuvieran tranquilidad, tranquilo. Y ordenó a 12 hombres en reconocer la tierra. ¿Para qué? Para averiguar qué tenían que averiguar los espías. Tenían que ver si la gente era grande, chica, cómo era su gente, mostrar los frutos. Y trajeron unos frutos, dice. Y vieron también que la tierra era buena. Entonces aquí tenían un informe verdadero sobre la uva. Trajeron la uva, los racimos, pero también había un informe falso. Es importante este punto. Dice que dijeron que ellos no eran lo suficientemente fuertes como para enfrentar a los gigantes. Había una percepción disminuida de ellos. Tenían una falsa autoimagen y también una poca fe en Dios. Dios le había dicho que tomara la tierra, pero ¿qué hizo el pueblo? No, que somos chicos, somos langostas, ellos son muy grandes. Empezaron a problemarse y pura excusa. Y eso denotó la falta de fe, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Josué y Caleb? Fueron los únicos que entraron, porque creyeron. Entonces, el punto 3 dice, hemos visto que la forma en que nos vemos a nosotros mismos afecta la forma en que actuamos, ¿ya? Lea sobre la forma en que reaccionó la gente cuando sintieron como langosta. En el punto 3 dice, fue a causa de esto que tuvieron que vagar por el desierto tanto tiempo y morir allí. Josué y Caleb entraron entre los espías, entraron en la tierra prometida 40 años después. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia de vernos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias desde el punto de vista de Dios? Entonces, el problema de no vernos como Dios nos ve, el problema es que podemos perder las bendiciones. El pueblo de Israel perdió la bendición de tener lechecita, de comer, de los recursos, de estar tranquilo, de estar en una tierra que Dios le iba a dar. ¿Por qué? Porque no creyeron, se vieron a ellos mismos, no, yo no puedo. Quizá usted ya tenga que estar predicando, pero usted auto ve que yo no puedo.
No, es que yo soy tan chico. Quizá usted tenga que estar sanando hoy día, pero no, es que Dios no me puede usar a mí porque soy tan malo. Entonces, esa autopercepción hace que nosotros, mire, o se desplace la bendición en tiempo o que perdamos la bendición, como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Y quién tomó la bendición? Fue las personas que se autovieron como hijos de Dios, pero que también creyeron a lo que Dios decía. Entonces, ¿qué nos enseña hoy día Dios a través de esto? Que tenemos que decir, somos amados, somos bendecidos, Dios me acepta tal cual soy amado en Cristo. Y desde ese punto de vista, usted vive tranquilo, seguro, ya no tiene inseguridad. Y Dios, ¿qué quiere? Que no pierda esas bendiciones. Entonces ahora pensamos que los estudios y vemos que Josué y Caleb mantuvieron su confianza en Dios, ¿ya? Así como Pablo y los cristianos en Éfeso mantuvieron una unión con Cristo mediante la fe. Ellos quizás no eran totalmente justos, pero se veían como santos y fieles. Lo decía Pablo. Entonces, la unión, la definición de fe es la entrega de toda la personalidad a Dios en absolutamente confianza. Yo confío en Dios que Dios me va a sostener. No sé cómo, pero me va a sostener. Eso es confianza. Empezar a dudar, no creo que Dios me pueda hacer, no me pueda sostener, ya eso es dudar. Y estamos deshonrando a Dios, estamos pecando contra Dios porque dice, y estamos desagradando a Dios porque el que se acerca a Dios es necesario que tenga fe. Entonces, ¿cómo podemos vivir, dice aquí, como cristianos en el mundo de hoy? ¿Cómo podemos abrir paso hacia el reino de Dios tomando la tierra de los gigantes? Para tomar la bendición hay que vencer esos gigantes que nosotros tenemos así de inseguridad, de que no somos aceptos. No solamente por un asentamiento mental, de que estamos en unión con Cristo, necesitamos también realmente saber cómo ve Dios la situación y cómo afectará en nuestra conducta. ¿Usted tiene algún ejemplo concreto? Ahí usted lo puede reflexionar. ¿Ya? Y en la 1b, para ir finalizando, dice, la lección 1b vimos cómo Dios muestra la percepción espiritual afecta tanto nuestro sentimiento como nuestra conducta. En número 13, la gente dijo, nos sentimos como langosta, porque no había olvidado el gran hecho de que Dios estaba con ellos y no pusieron su fe en la verdad. Y aquí dice, recuerde que lo que Dios dice siempre es la verdad, es un hecho. Y a mí me pasa que a veces me bajoneo, pero he aprendido a recordarme las veces que Dios me ha sanado, las veces que Dios me ha socorrido, las veces que Dios me ha provisto. Entonces empiezo a enumerar todas las cosas que Dios me bendice y se me olvida las circunstancias que estoy viviendo porque estoy enfocándome en las victorias de Dios. Eso tenemos que hacer, recordar lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Entonces tenemos que aceptar eso por fe y luego dejar los sentimientos a un lado. Los sentimientos siempre nos van a decir, no crea en Dios, que esto pasa, pero deje los sentimientos de lado y tómese de la palabra de Dios y haga la vida en su vida. Entonces, ¿qué viene primero? Lo hecho, la palabra de Dios. ¿Qué viene después? Depositar nuestra fe en Dios. ¿Y qué debe ir a la retaguardia? Son los sentimientos. ¿Ya? En ese orden. Primero, el audio lo tiene abierto. Entonces, ¿qué viene primero? Depositar la fe en Dios. Ver los hechos, la palabra de Dios. Después depositar la fe y luego dejar atrás los sentimientos. Porque a veces Dios nos va a pedir cosas que nuestros sentimientos quizás no van a querer. Entonces, trate los sentimientos de rechazo, de soledad, de fracaso antiguo, déjelo al lado y diga, todo lo puedo en Cristo y afírmese la palabra.
Al final del estudio, entonces, a nosotros nos mostraron que los hechos expresan nuestra conducta. Si actuamos sin fe, es porque nosotros estamos creyendo, no tenemos fe. Pero si actuamos en fe, es porque nosotros estamos creyendo todo lo que Dios dice. Y la clave es dejar el sentimiento al lado. Deja el sentimiento al lado, porque a veces Dios nos dice, el otro día me pasó que sentí de orar por una persona y yo dije, pues ¿cómo voy a orar por esa persona? Conversamos y definitivamente se puso a llorar, me contó unas cosas y dije, oremos, hagamos una oración. Me dijo, bueno, y ahí y pude engancharlo. Pero a veces tenemos que dejar nuestros sentimientos de cómo yo, cómo esto, cómo lo voy a hacer, dejar a un lado los sentimientos y empezar a hacer lo que Dios quiere nomás y punto. ¿Ya? Entonces, recordar que el punto de vista de Dios es más importante que el punto de vista que yo tengo. Y nosotros podemos sumar y nos puede dar 2 o 3, pero a veces con Dios la lógica o la suma no va con Dios, porque Dios multiplica todas las cosas. Entonces, desde este punto de vista, somos amados, le pertenecemos a Dios, tenemos una vida nueva y somos aceptados. ¿Ya? No sé si alguien quiere acotar algo antes de que vayamos finalizando, porque ya me cansé. Doy la palabra No, hermano, a estuvo que todo quiera. bien y todo clarito. No se preocupe. Todo muy bien. Sí. Pero ¿le ha pasado a usted, hermana Paola, que de repente se compleja o que no se mira, la autoestima no está tan alta, o Sí, porque hermano. a veces no podemos? Sí, yo creo que siempre está eso en uno de que uno como que no se siente capaz, no se siente hasta digna muchas veces de que hacer nada, nada en realidad por Dios, como dice usted, a veces uno siente algo de alguien, pero de pronto dicen, ay, pero esta, ¿qué a dónde? Mira que me está hablando, no sé, como pensamiento de uno, entonces uno se queda callado. O también cuando uno se sueña algo, de repente uno lo cuenta y las reacciones, las caras, uno dice, ay, ¿ya para qué se me ocurrió abrir mi boca contra cuestiones que... Después cuando les pasa dicen, oiga, me acordé de usted, ¿se acuerda de lo que se soñó? Pero en el minuto uno se siente y después dice, ¿para qué voy a contar cosas que no son? Pero yo creo que a todos los cristianos, cuando uno tiene como un poquito más de búsqueda, porque no vamos a decir que harta tampoco, bueno, cada uno tiene su medida, ¿cierto? Pero yo creo que a todos les pasa eso, de que en algún momento queremos como que queremos intentar hacer más cosas por el Señor o que es de creer que realmente es Él el que nos está diciendo algo para uno entregar y a veces yo creo que todos nos sentimos como en menos y también para ir mejorando día a día en esto. Si finalmente a mí me pasa de que con mis alumnos, por ejemplo, como yo enseño religión, de repente me miro y digo, uy, Diosito, estoy hablando de fe, y cuando los niños me dicen algo, y claro, uno por una cuestión humana, uno dice, no, no creo. Y los niños, pero tía, si te dijo que había que tener fe, y uno, oye, sí, sí, y chiquillo, le digo, sí, sí, hay que tener fe. Entonces, finalmente uno cae en eso de como, es contradictorio, es como, estoy explicando una historia de fe, pero a la vez digo, uy, no, no puede que no. Pero yo creo que es parte del humano que uno tiene, pues, Sí. porque finalmente, no sé, uno, a veces, no sé, quisiera de que Dios tener la fe suficiente para que se concreten tantas cosas que uno quiere en el momento, pero como la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, viene la espera. Y por eso uno, y en esa espera es cuando uno, Dios prueba, va probando en ese proceso de la espera. Pero sí, yo creo que en más de alguna oportunidad me he sentido así como súper menoscabada y muy como, no sé si llamarlo bajo perfil o mal en cierta forma de no ser apta ante los ojos de Dios. Sí, no, y a todos nos pasa, siempre nos va a pasar porque estamos en un cuerpo humano y en una carne caída que constantemente va a querer ceder al mal.
no tan solo el pecado, el mal, sino que a los pensamientos, que no soy digno, de cómo yo, Señor, yo he tenido que lidiar con mucho complejo en mí, porque desde chico, pero estamos trabajando para eso, como dijo la hermana Valesca. Porque en sí Dios tiene que hacer esa obra, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, es importante aprender esto, que estamos estudiando, que somos amados, tenemos que sentirnos amados. Y hoy día usted en la noche va a decir, gracias Señor porque me amas. Gracias Señor porque soy aceptado por ti. Gracias Señor porque tú me amas tal cual soy. ¿Y qué más decía? Y gracias Señor por tener esta vida nueva. Y usted en su mente va a ir trabajando eso y solamente, y psicológicamente usted va a empezar a cambiar su forma de ver las cosas. Y ya no la va a ver de la perspectiva del ser humano, porque usted sabe cómo son los hombres y las mujeres. Ah, que tú esto, ay, tú. Pero esas son voces que no tenemos que escuchar, sino que tenemos que escuchar la voz de Dios siempre a través de su palabra, ¿ya? Entonces, hoy día usted va a decir, soy capaz de sanar a una persona, soy capaz de predicar, soy capaz de hacer lo que Dios quiere, porque no lo hago yo, sino que lo hace Dios a través de mí. Nada más. Y creerlo, y dejarle la responsabilidad a Dios, porque Dios cuida de nosotros, ¿ya? Obviamente, en la medida de la fe, el Señor va a actuar. A mayor fe, Dios va a actuar más. A poca fe, va a actuar menos, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes aprendan eso. Espérenme un poquito, voy a